Ahí estamos. No la vamos a hacer esperar más a la doctora Claudia Cuello, que trabaja justamente en la Asociación Padres, la Asociación Civil Padres Córdoba, para hablar un poquito sobre el marco legal del trabajo de la asociación y también si hay algunas consultas, que si las hay, les invito a que las pongan ya mismo, porque después que entran y se imprimen en el Facebook, se nos fue el tiempo. Bueno, dice Pablo Paván, gracias por visibilizar esta problemática que nos hace sufrir a tantas personas con uno de los dolores más duros de todos, no poder ver crecer a nuestros hijos. Y entonces pregunta él, frente a la denuncia de abuso sexual, aunque sea falsa, desde el Colegio de Psicólogos indican que el niño sea alejado del padre denunciado. No importa la veracidad de la denuncia. ¿Es así? Pregunta Pablo. Se lo vamos a preguntar, como les decía recién, a la doctora. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Claudia, ¿me escuchas? Buenos días. Sí, la escucho. Buenos días. Gracias por darle tratativa a este tema, que realmente, como decías vos, es muy doloroso, tanto para mamás o papás que se ven impedidos de compartir la crianza de sus hijos. Y con respecto a la primera pregunta, que es el disparador, claro, ¿sí? Muchas veces se usa la falsa denuncia para impedir el contacto. Sí. Y sí, lamentablemente, frente a la falsa denuncia, lo que hacen los tribunales es tomar las medidas para prevenir la situación, claro, y no investigar, digamos. En el caso de denuncia de abuso sexual, sí, el sistema penal hace cámara G, se le investiga, pero mientras investiga, el papá o la mamá que es acusado se ve privado de tener contacto con su hijo. Ahora eso no se puede evitar eso. No. O sea, le contesto a Pablo, lo único que habría que hacer es, acelerar los procesos lo más que se pueda y de alguna manera penalizar, que tal vez te pregunto, ¿no? Penalizar como un modo de inhibir a la persona, que lo piense dos veces antes de hacer una falsa denuncia, porque puede llegar a tener un costo alto, pero tiene alguna costos altísimos hacer falsas denuncias. Lamentablemente nadie hace luego la instancia de denunciar a la otra parte por la falsa denuncia. Claro. Pero tiene un costo altísimo porque esto no queda en el fuero donde se hizo la denuncia. Esto generalmente, por eso decía que funciona como disparador. Uno hace una denuncia generalmente por violencia familiar, con el objetivo de luego ir a tratar las cuestiones de familia en el Tribunal de Familia y extender la orden de restricción entre los adultos hacia los niños. Sí. Y en el proceso, hasta que se fija una audiencia, hasta que el juez escucha al niño, el niño ya adquiere un discurso parentalizado, sí, en el cual manifiesta que no quiere ver a su papá o a su mamá. Claro, o sea, y luego intervienen los equipos técnicos. Y mientras pasa todo esto, el papá o la mamá no tienen régimen comunicacional con el niño. Claro. Adopta el discurso de quien, por supuesto, está a cargo de él, obviamente. Exactamente. Es totalmente obvio. Si, ya se fue mi papá o mi mamá, si yo no soy un buen hijo con me voy a quedar solito o solita. Es que el niño está tironeado, claro, entre dos adultos a los que él ama. Claro. Porque sí, tanto la mamá como el papá son objetos de amor de ese niño. Sí. Y en la guerra que implementan estos adultos, que muchas veces uno escucha en las audiencias que los papás dicen, ¿por qué hace esto? Yo hago todo esto porque amo a mi hijo. Y realmente hay que preguntarse hasta qué punto eso es amor. ¿No? Por el niño. Sí. Porque se pierde la figura del amor al hijo y se convierte en una batalla donde la frustración de la pareja, de lo que no fue, de aquello que se frustró como proyecto familiar, termina envolviendo a los niños que son los que sufren, porque son ellos los que quedan en medio de esta contienda. Sí, se entiende claramente, ¿no? Nunca es suficiente volverlo a decir, porque por más que eso está más o menos instalado, la gente sabe. Vos hablás con cualquier persona, un vecino, no sé, un diariero, cualquier persona te dice, los que sufren son los chicos. Eso se sabe. Y sin embargo, los casos se siguen repitiendo a veces, tal vez con una crudeza espantosa, ¿no, Claudia, o no? Es que cada vez es más cruel. Cada vez es más cruel. Por eso te decía esto de, lamentablemente, lo que vive nuestra sociedad en cuanto a la violencia de género en relación a las mujeres,
es utilizado de una mala forma, con denuncias falsas de violencia, con todo tipo de condimentos, y entonces ya empezamos a aumentarle situaciones, y ya cuando no alcanza la denuncia entre adultos, ya meto que el hecho de violencia fue hacia el niño. Y como no alcanza por ahí, porque los juzgados de violencia no toman las cuestiones de los niños, porque eso va al foro de familia, a diferencia de lo que pasa en otras provincias. Por eso Córdoba no adhirió a la ley de violencia de género en todo su procedimiento, sí en forma parcial, pero no en el procedimiento, justamente para no permitir este impedimento de contacto, que se terminen pidiendo lo mismo, ¿no es cierto? Porque esta fábula, o sea, porque es una fábula que arma quien viene a hacer una denuncia, involucra a su niño, ya con cuestiones que lamentablemente el juez prima facie no puede saber si son verdaderas. Exactamente, no puede pero saber. Tiene que tomar las medidas para como si fueran verdaderas, como si fueran verdaderas. Claro, lamentablemente, el papá que se ve impedido en todo ese proceso y sabe que es falso, tiene que pasar por psicólogo él, por psicólogo el niño, va perdiendo años, porque no estamos hablando de meses, va perdiendo años de la vida de su hijo, y luego se tiene que preparar no solo para superar la situación que dio origen a la denuncia, ¿no?, sino después prepararse para volver a reencontrarse con su hijo. Y eso es lo que hacen en la Asociación Padres, por eso es tan noble lo que hacen ellos en recibir estos papás para que puedan ver desde otro prisma la conflictiva que los atraviesa. Claro. Un espacio donde puedan, más allá de toda la bronca que tienen con el sistema judicial, que es entendible, la bronca que tienen con el otro progenitor, el poder prepararse, además de sus terapias individuales, para poder encontrarse con su hijo y no tomar la revancha, porque también sucede eso. Claro. Ahora, pelean y después cuando lo consiguen son ellos los que le impiden al otro. Ahora, Claudia, te dejo la pregunta para que la pienses también y dar tiempo a las preguntas que vienen de la gente. Vos decías, yo digo, bueno, tendría que salir un poco más caro las falsas denuncias. Y no me refiero solamente en este tema, en todos los temas, ¿no? O sea, hemos visto un despliegue de denuncias al reverendo cohete, digamos, en todos estos años habidos y por haber tanta cantidad de denuncias, tanta industria de la denuncia, que estamos saturados justamente y ya no sabemos qué pensar. Y lo más peligroso de todo eso, bueno, es el relato eterno del pastor mentiroso, que cuando la verdad es que cuando la denuncia es cierta hay tanto ruido y tanto agotamiento y tanto desgaste que pierde su fuerza la verdadera denuncia, la que debe ser atendida urgentemente. Ahora, y por Claudia, eso vemos tantos casos de mujeres que haciendo denuncias no son escuchadas y terminan muertas, y muchos casos donde las denuncias son falsas tienen una magnitud y una trascendencia que no se entiende, ¿no? Ni hablar, sí, ni hablar. Semanas enteras escuchando los casos. Bueno, al cohete. Pero, Claudia, lo que te quería preguntar es, ¿ustedes qué hacen con los padres? ¿Los apoyan para que hagan una denuncia? Vos me dijiste que sale del fuero de los fueros familiares cuando se hace una denuncia por una denuncia falsa. O sea, concretamente, esa persona que denunció falsamente, ¿no?, una denuncia injustificada de abuso sexual o de maltrato, de lo que fuera, a su ex cónyuge, y que le valió de alguna manera a esa persona 3, 4, 6 años, o 7 o 10, o bajar los brazos y definitivamente resignarse a no ver nunca más a su hijo o a su hija. Cuando la justicia falla y esclarece el asunto, ¿qué conviene hacer? ¿La denuncia para que esa otra persona aprenda, y con ella toda una sociedad, de que es realmente algo bastante grave hacer ese tipo de manipulación de la justicia? Es grave para el niño, es grave para la víctima, es grave para la sociedad. Se pierde cualquier cantidad de plata y de tiempo, ¿no?, haciendo intervenir a jueces, secretarios, abogados, psicólogos, en temas que tienen una sola raíz, que es mi bronca, mi resentimiento, mi herida, mi venganza. Es grave, algún límite hay que ponerlo. Después de esta pausita musical me contestas, ¿sí? Bueno, gracias. Buenísimo, hay mucho comentario. ¿Tenés un tiempito más, Claudia?
Sí, totalmente. Porque tengo muchos comentarios, así que bueno, vamos por despacito. Dice Marta, ¿qué tema, Gaby? Sacaron a mi hijo de mi lado con 4 añitos. Fue el comienzo de mi calvario. Hoy ya tiene 15, viene a verme cuando lo dejan. Siempre pido a Dios que los perdone por tanto daño. Bueno, eso dice Marta. Marisa dice, en tu caso es el padre que le prohíbe ver a la madre. Exactamente. Es una herida abierta, sigue diciendo Marta, que aún no para de sangrar. Calma con los te amo y muchos corazones que me envía mi ángel desde su celular. El solo leer que vas a tocar ese tema me puso triste, muy triste, pero me alegro porque nadie tiene derecho a hacer tanto daño. Bendiciones. Bueno, por aquí dice Beatriz, ¿cuánto daño hacen algunas mujeres tomando a sus hijos de rehenes? Los niños sufren tremendamente y ellas demuestran más que no tienen buenos sentimientos para con nadie, muy enfermas, y más enfermos los jueces y asistentes sociales que miran para otro lado y permiten esto, causando daños gravísimos e irreversibles en muchos casos, ya que el tiempo no vuelve atrás. Eso también es violencia y maltrato, obviamente que lo es. Totalmente, por eso esta asociación que trabaja con padres y que el fin de semana fuimos a Río Ceballos, cuando damos la jornada, se llama Jornadas de la Violencia Oculta en la Niñez, porque se visualiza mucho el tema de la violencia entre los adultos, sí, pero no se percibe que la violencia, es decir, descalificar a un papá adelante del niño, sí, hablarle mal, ocultárselo, enseñarle a mentir, que el niño se vea envuelto en toda esta red de mentiras, que transite por los tribunales, que sea llevado de un lugar a... Todo eso es violencia sobre el niño. La violencia que hoy no está visualizada como violencia, ¿no? Así como también cuesta entender esto de que la violencia no es una cuestión de género, porque tanto hombres como mujeres sufren violencia. Un papá que no ve a sus hijos y que no puede verlos crecer y que no tiene información de él, está sufriendo violencia. Claro, la violencia no es cuestión ni de género, ni de edad, ni de sexo, ni de raza, ni de religión. La violencia atraviesa absolutamente todas las religiones, todas las razas, todas las clases sociales. Todo. Lo que pasa es que va adquiriendo cierta destreza en algunos rubros, entre los cuales está la violencia de género. La violencia de género es una forma específica. Lo que se hace justamente, se recibe papás, tienen papás, mamás, abuelas, porque también la familia extensa se ve involucrada en esta conflictiva familiar. Los abuelos, los tíos, o sea, pagan, digamos, los platos rotos los paga toda la familia. Claro. Entonces, llegan aquí a esta asociación todo tipo de padres y cuentan sus experiencias. Tenemos dos psicólogos excepcionales. Lo que hacemos no es terapia de grupo, sino lo que hacemos es una contención, un acompañamiento. Que cada uno pueda contar lo que le pasa. Yo desde mi punto veo las experiencias y también puedo transmitir más o menos esta expectativa que por ahí tiene la gente con respecto a la justicia, ¿no? Uno por ahí espera, como me decías vos, ¿qué se puede hacer? Y hay papás que van hasta las últimas consecuencias y una vez que termina y que salen sobreseídos, inician el juicio de la falsa denuncia o inician el juicio por los daños y perjuicios. Sí. La mayoría no lo hace. Claro. La mayoría se cansa, claro, o abandona, o cuando ya empieza a ver a su hijo, aunque sea una vez al mes, se conforman y bueno, porque su lucha era para ver a su hijo y porque en el camino han dejado de lado el rencor o el resentimiento. Claro. Hay de todo, como claro, en la viña del Señor hay de todo, ¿sí? Claro. Y por eso digo, muchas veces hay padres que luchan y cuando pueden volver a ver a sus hijos, se ponen del otro lado y empiezan a ser ellos los obstructores, ¿no? Entonces como que en realidad en el camino que transitamos no aprendimos mucho. Claro, ¿de qué manera un papá se pone del otro lado y comienza a ser obstructor, Claudia? Y cuando le dan el régimen comunicacional, y sí, nos ha pasado, sí, que el papá los tiene y se los lleva. Se los lleva, sí, los secuestra, ¿querés decir? Se los lleva, exactamente, se los lleva, o dice, bueno, no, ahora los chicos se quedan conmigo, y ahí empieza la batalla legal del otro progenitor a pedir que se cumpla el régimen, y entonces hay papás que dicen, bueno, no, yo pasé tanto tiempo, ahora fíjate
lo que se siente por todo lo que pase. Claro, ¿ya? la necesidad de venganza, bueno, es que el impulso de la venganza es terrible, ¿no? Exactamente. Es muy fuerte. Cualquiera que haya visto, a ver, Pecados Capitales, no sé si vos viste la película. Sí, la vi. La escena final, el desenlace final, lo que intenta demostrar es justamente la vehemencia, la virulencia con que un corazón herido intenta vengarse porque ya el odio o la bronca o el resentimiento es muy grande, así que bueno, y acá se ve mucho claro. en la parte de cuando uno está en los juzgados de familia y están las audiencias, o sea, las partes tratan de contenerse, pero por ahí esperan de la justicia respuestas que la justicia primero que muchas veces la justicia no da las respuestas que debería dar en el tiempo que se necesitaría que llegaran, ¿no? Y eso es algo muy preocupante, sí. Y lo digo como operador de la justicia. Y luego las partes muchas veces pretenden que la justicia subsane o salve situaciones que no puede salvar. El hecho de la falta de comunicación, de diálogo, la desconfianza. Muchas veces hay papás que vienen y dicen, doctora, quiero que ponga que cuando me trajo los chicos, te pongo un ejemplo, ¿no? Que vinieron con piojos o que no los cambió, y uno por ahí lo manifiesta, y desde el otro lado, más que ponernos que el ejercicio responsable le compete a los padres, que no es una cuestión del tribunal. Claro, necesitan un tercero permanentemente que esté dirimiendo entre ellos porque si no se matan, digamos, ¿no? Exactamente. Pero eso no sería, por ejemplo, la mediación, el proceso de mediación estaría muy bueno en estos casos. El proceso de mediación está bueno en casos donde las partes no se pueden matan. dialogar. Donde, claro. Exactamente, donde todavía no hay un nivel. Hay cuestiones que realmente sí se podrían subsanar prima facie diciendo, bueno, que intervenga la mediación y subsanar, porque hay casos que es como hasta ridículo judicializarlos, pero hay cuestiones serias como cuando hay denuncias de por medio, por abuso, donde la mediación es imposible porque las partes ya han entrado en una contienda donde uno se ha metido con algo íntimo, ¿no? O sea, está descalificada la persona. Sí. En su rol de persona, en sus valores, como madre, como padre. O sea, entonces, yo no puedo mediar con alguien que me ha denunciado por abuso sexual a mi hija, ¿no? Exacto, sí, con alguien que hace años que me impide verlo, porque hay casos así, donde no hay denuncias, pero no en todos los casos hay denuncias. Hay casos, y pasa mucho, donde la otra persona hizo pareja, y desde que hizo pareja o reanudó su convivencia con otra persona, empezó a impedir el contacto con los hijos. Y llevan años de impedimento hasta que tienen que llegar a la justicia y sentarse con un juez que imponga un régimen, y luego viene la otra parte de la guerra, que es que lo cumpla. Ah, sí, bueno, porque es cierto eso. Te voy a leer el último mensaje, sí. Vamos a una nueva pausa musical, sí. Así se puede, no sé, empanar la milanesa o tender las camitas mientras escuchamos un tema musical, porque ese es el otro tema que te quiero preguntar, que los cumpla. Pablo dice, dejé de ver a mi hija cuando tenía 6 años por una denuncia penal falsa. Hoy ya cumplió 12 y no volví a verla. La justicia todavía sin expedirse. Qué barbaridad, 6 años. Es terrible. Nunca más volví a ver a mi hija. Así como una madre que gestó un hijo y nació muerto, que se queda con un cuerpo lleno de leche que nadie tomará, así un padre impedido de participar de la crianza de sus hijos. No sé, como una muerte esto. Sí. Hay un tiempo, un espacio, una energía disponible que nadie tomará y se va transformando en dolor día a día. Gracias Radio Galilea por interesarse en este problema que nos duele a tantos. Gracias Gaby, que vos tomes este tema, es muy importante para mí. Sí, Pablo, lo tomamos por tu mensaje, en realidad. Fue una iniciativa tuya cuando compartiste, hablando justamente de violencia de género, hablaste de este tema y dijimos, por supuesto, esto es una sombra, digamos, de la justa y absolutamente necesaria reivindicación de los derechos de las mujeres. Bueno, eso es una luz, estas son las sombras. Cuando las mujeres utilizan esos derechos, bueno, para iniciar caminos realmente muy retorcidos y muy dañinos. Tan dañinos como la violencia de género practicada hacia las mujeres. Unos golpean con puños y otros golpean con denuncias falsas. Vamos a una pausita musical, no me acuerdo, ya volvemos enseguida. Preguntas lo pueden seguir haciendo ahí en el muro de Facebook. Gracias. Bueno, seguimos conversando sobre este tema, sobre padres privados de ver a sus hijos.
me he sorprendido de saber que la Asociación Civil Padres Córdoba, ya vamos a preguntar si conoce otras de este tipo en otros lugares del país, para que se contenga también a otras personas que están escuchando en este momento la radio. Me he sorprendido ver que, bueno, no es solamente para papás, de manera que no está como orientado hacia un género, en este caso la contención, acompañamiento y el mientras tanto, para que no se acumule odio, el mientras tanto para que no se tomen revanchas innecesarias, digamos, entendiendo que a lo mejor una nueva demanda para poner en situación a esa persona respecto del daño que ha hecho es necesario a veces si las personas lo consideran, ¿no? Pero claro, ¿quién quiere después de 6 años, 15 años, 2 años, 4 años de juicio volver a iniciar otra vez otro juicio, ¿no? Sobre todo que tiene en el medio a los niños. La asociación civil, como les decía, contiene, acompaña, asesora en valores, además que eso es muy importante, porque es muy importante que esto no esté polarizado también por grietas, por prejuicios, no todo a favor de los varones, no, ahora todo a favor de las mujeres, no son las mujeres las que son unas HDP, no, en realidad son los varones los HDP, entonces así no se puede avanzar y realmente tarde o temprano terminamos robándonos mutuamente el mes de abril. Seguimos hablando con Claudia, que es la abogada de esta asociación. Claudia, ¿había quedado pendiente alguna pregunta? No. No, estábamos reflexionando. Ahí escuchaba que me preguntaba si había en otras partes. Sí. Y sí, hay en Rosario, hay en Buenos Aires, en Caballito, se llama Custodia Compartida, hay en Mendoza, hay en Río Negro, en Paraná. Son varias los lugares donde los papás están replicando esto del acompañamiento a padres. Custodia compartida. Custodia compartida. Bueno, ese es todo un tema, una vez me acuerdo, es bastante complejo, digamos, ¿no? Sobre todo también pensando en los chicos. Es muy bueno desde un punto de vista, pero también a veces los chicos se cansan 3 días en un lado, 2 días en el otro. Es un tema que imagino que debe ser analizado. Acá de lo que se trata es de que no haya falsa denuncia, de que no se prive a ningún papá de poder encontrarse con sus hijos, sea con custodia compartida o no. Conozco también muchos casos que bajan los brazos, como hizo Pablo, que lleva 6 años, bueno, no sé si bajó los brazos, pero ella lleva 6 años sin poder verla. Miren lo que dice Miri, dice, a mis 17 años, mis padres se divorciaron, somos 4 hermanos, nos separamos 2 y 2, primer trauma, ¿no? A mí me tocó ir con mamá, no es que eligió. Aún hoy a sus 86 años sigue sin perdonar a mi papá y sigue hablando mal de él. Es tan grande el daño psicológico. ¿Me estás escuchando, Clau? Sí, te escucho. Ah, no, porque hay un ruido raro ahí. No, porque estoy acá en tribunales por eso. Es tan grande, el daño psicológico es tan grande que considero que abusan ellos de nosotros. Trabajé el perdón y los redimí, pero ella con 86 años y él con 94, aún todavía somos bastiones de guerra. Mira vos, toda la vida. Mira, toda la vida. Bueno. Y esto que decías vos, o sea, lamentablemente o afortunadamente el Código Civil nuevo saca esto de la patria potestad, ya no existe más esto de la patria potestad, que ahora hablamos de responsabilidad parental, es decir, los padres somos responsables de el cuidado integral de nuestros hijos, sí. Y lo que antes se llamaba tenencia, que ahora es cuidado, es por regla compartida. Antes existía esto de que la guarda la tenía un papá y el otro cuidado supervisado desde lejos, pero ya no es así. Ahora es compartido por regla y los padres tienen que aprender a dividir sus tareas entre los dos y sus responsabilidades con independencia de dónde duerme el niño o en la casa de quién pase más tiempo. Bien. Y esto es algo que a los papás, los papás que están impedidos de contacto, esto como que los motiva cuando escuchan lo del cuidado compartido, y a las mamás que creen que por ahí digo mamás porque pasa generalmente que es la mamá la que vive con el niño y cree que tiene como una especie de poder absoluto sobre la criatura y que ella decide cuándo, cómo y dónde. Sí. Que ya no es así. No es así bajo ningún punto de vista, o sea, porque es el derecho del niño, es el niño el que tiene derecho a estar con sus padres, bien. No sus padres a estar el derecho con el niño, ¿no? El niño antes lo consideraba un objeto y hoy es un sujeto de derecho, es una persona que tiene derecho a ser escuchada en los tribunales.
Bien. El problema es que esto de ser escuchado, muchas veces las mamás dicen, es el nene que no quiere ir a verlo. Sí, sí, sí. Y creen que como el nene dice que no quiere verlo, entonces no lo va a ver, y no es así tampoco. Claro. Entonces, según la nueva ley, la justicia tiene que tratar de indagar realmente qué es lo que quiere y necesita ese niño. Exactamente, para buscar el interés superior del niño, que es el valor primordial que se busca en la responsabilidad parental. Lo atraviesa, o sea, la responsabilidad parental tiene como eje la formación integral del niño y el bienestar y el interés superior. No siempre el interés superior del niño está con la mamá o con el papá con el que vive, y de hecho, una de las pautas para medir con quién el cuidado personal del niño es ver qué papá facilita el cuidado del otro progenitor, o sea que quien tiene al niño facilita el contacto con el otro y con la familia extensa, que eso es algo que ahora se ha incorporado y que antes no estaba. Esto debe tener en cuenta los abuelos, ¿no? Claro. Que muchas veces se llevan de arriba esta situación entre los padres y ellos quedan en el medio atrapados sin poder ver a sus nietos. Y ahí también estamos dañando los derechos de la ancianidad. Sí, 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 es una bomba expansiva, daña para todos lados. Entonces, según entiendo bien, Claudia, la ley felizmente ha cambiado, el nuevo código establece como prioridad y el eje, antes era un poco la posesión, a ver quién tenía el niño era patria potestad, ¿no? Sí. ¿Los niños son míos o son tuyos? Ahora el eje es los niños, el bien del niño, y los niños tienen que estar con aquel que tenga esa mirada más conciliadora, esa mirada más sabia, más madura, de poder permitirle al niño la mayor posibilidad de todos los derechos que tiene. Exactamente. Sea el abuelo, los abuelos, que incluye o que puede llegar a incluir la exclusión de un progenitor que no está en condiciones de estar con los niños, obviamente. Exactamente, y también ha incluido la figura del progenitor afín, que hablando, digamos, en criollo, es la nueva pareja o del padre o la madre que convive con el niño y que tiene también obligaciones y responsabilidades como si fuera un papá biológico. Claro, claro. Está muy bien. Bien. Y eso también es importante decir, bueno, sumamos afectos y como sumamos afectos también sumamos responsabilidades. Qué cosa increíble, Claudia. Avanzamos jurídicamente y retrocedemos en nuestras prácticas cotidianas. La ley es cada vez más evolucionada y la sociedad es cada vez más pobre para llevarla a la práctica, ¿no? Sí. Qué raro que es esto. Porque realmente una ley es espejo de una sociedad. Y en este caso, la ley está siendo espejo de minorías que vienen luchando a contracorriente de una sociedad cada vez más narcisista, cada vez más miope, cada vez más egoísta, digamos, en los individuos, ¿no? Cada vez pensando más en su propio bien, ¿no? Porque esto hace 50 años no se le hubiera ocurrido pasar por encima del daño del hijo con tal de vengarse de su padre, de su marido, digamos, ¿no? Se le hubiera ocurrido, lo que quería era vivir en paz y viceversa. Bueno, Claudia, ha sido un placer hablar con vos, gracias, y que estás en tribunal y ya no te demoro más hasta cualquier momento. Bueno, yo la verdad que quiero invitarlos a los papás que están acá en Córdoba a que se acerquen si están atravesando por esta situación al grupo de padres de la Asociación Civil, donde van a encontrar un espacio de pares, y en cuanto a lo jurídico, que no bajen los brazos para ver a sus hijos. Si se puede defender este derecho y a sus hijos de posturas sanas, pero siempre con el acompañamiento, ¿no es cierto?, de lo que es lo psicológico, y también para aquellos que creen, en los que me incluyo, la fuerza que de Dios, porque estas heridas no son sanadas y no van a ser sanadas nunca por el sistema judicial ni por el mejor psicólogo. Esto requiere de una parte espiritual y un camino donde uno también tiene que aprender a perdonar, a entregar y a poder ser mejor persona para reencontrarse con su hijo, que no va a ser el mismo, o sea, el niño no es el mismo aquel que dejaron de ver, y tampoco el papá o la mamá que dejó de ver a su hijo será el mismo cuando se encuentre con ellos. Buenísimo todo. Entonces, son problemas de los que se sale para arriba, digo yo, ¿no? Sí, hay una sola salida que es evolucionando. Sí. Pasando una dimensión de mayor grandeza, si no quedamos atrapados en un círculo de odio que, como se darán cuenta,
puede tener consecuencias a veces muy nefastas. Digo, la sociedad también tiene que pensar que a veces detrás de algunos femicidios puede haber casos como estos, ¿eh? Totalmente. Digo, porque a veces el odio acumulado es tan enorme, es tan grande, que pueden desembocar en esto. Entonces, por eso hace que hay que ser prudentes antes de llamar femicidio. Por eso, cada caso, Sí, por ahí a uno le dice, bueno, ¿cómo es la mayoría de los casos? No, porque cada caso, sí. aquí la frase de que cada caso es el mundo, es verdad. Cada caso, cada familia es el mundo. Gracias, Claudia. Doctora Claudia, un abrazo muy grande para vos hasta cualquier momento. Bueno, seguimos en contacto, cualquier cosa. Seguimos en contacto, sí. La doctora Muchas Claudia gracias. Cuello, sí, gracias a vos, la doctora Claudia Cuello, abogada de la Asociación Civil Padres Córdoba. Así con ese mismo nombre, ustedes, Asociación Civil Padres Córdoba, lo pueden encontrar en Facebook y allí también tienen un teléfono y una forma de establecer contacto. Y recuerden que hay también en otros lugares del país nuevo tema musical y nosotros somos los que seguimos en contacto porque hay mucho más aclarado.